Bueno, comenzamos. Cierta vez alguien dijo que poco se sabía de la filosofía de Wittgenstein leyendo sus obras. Creo que quien dijo eso dijo algo de valor general. Todas las experiencias filosóficas están escondidas en los libros que los filósofos nos dejaron. Esas experiencias son lo más rico, lo más intenso, y no los libros. Lo que se puede legar en libros es secundario. Lo más importante no se deja legar. En mi caso particular, me siento también como un filósofo oculto en mis textos. Muchas veces las personas me dijeron que mis clases y mis conversaciones son mejores que mis libros. En 2012 escribí un texto inédito llamado Testamento, en donde explico el núcleo de mi experiencia filosófica. Parece redundante decir que escribí un libro inédito, pero esto es literalmente verdadero en ese caso. Escribí ese libro para que permanezca inédito, para ser distribuido tan solo a unas pocas personas en el mundo. En esta película intento hacer la misma cosa en imágenes dirigidas, en cambio, a muchas personas. Al contrario del libro Testamento, esta película es pública desde su comienzo. Esta película exige algo que cada vez los espectadores muestran menos: concentración. No puede ser consumida rápidamente, pues es un documental que trata de revelar el secreto de una vida filosófica. Según Leo Pimentel, co-realizador de esta película, los vídeos son actualmente realizados para no ser vistos. Esta película, muy curiosamente, pretende ser vista y de manera atenta. Esperamos que el espectador nos perdone esta extravagancia. Bueno, un filósofo alemán llamado Arthur Schopenhauer dijo que lo que diferencia un filósofo genuino de un mero profesor de filosofía es que el filósofo está obsesionado por una idea única o por un conjunto muy restringido de ideas, mientras que el profesor de filosofía se interesa por todo. El profesor es más curioso que el filósofo, que tiende a ser monótono y repetitivo. Yo acepto esta idea de que todo filósofo tiene una experiencia propia y única, y que cada filosofía genuina es el desarrollo monótono y obsesivo de esa única experiencia. La experiencia fundamental de Schopenhauer fue el primado de la voluntad de vivir sobre el intelecto. Bueno, yo no tengo que quedarme la vida toda estudiando y repitiendo la experiencia fundamental de Schopenhauer o de Wittgenstein. Como filósofo, yo tengo que desarrollar mi propia experiencia filosófica fundamental.
Esa experiencia filosófica fundamental es el tema de esta película, de este documental, y es algo que yo llamo La forma del mundo, que es el título de la película. En la filosofía europea, que es la única que estudiamos en nuestras escuelas, tenemos diversas experiencias filosóficas. La experiencia platónica, la experiencia tomista, la experiencia cartesiana, la kantiana, la heideggeriana, wittgensteiniana, sartreana, etc. En la filosofía latinoamericana tenemos también las experiencias martianas de José Martí, las experiencias mariáteguianas de José Carlos Mariátegui, las experiencias dusselianas de Enrique Dussel, solo que estas son mucho menos conocidas en nuestros medios colonizados. Bueno, cada una de esas experiencias filosóficas tiene un sabor especial e inconfundible, algo que nos lleva a decir que un texto tiene un tono platónico o un rasgo hegeliano, o un tono wittgensteiniano o una vehemencia dusseliana. Así como en el cine hablamos, por ejemplo, de Hitchcockiano o de felinesco. En esta película, que es autobiográfica, yo trato de explicar cuál es mi experiencia filosófica fundamental. Lo que podemos, qué es lo que torna cabreriana una idea o una perspectiva filosófica. Bueno, esa experiencia fundamental está presente, sí, en la ética negativa, en la teoría del cine y en la lógica lexical, pero de una manera transversal. Ninguna de esas cosas constituye mi experiencia filosófica fundamental, que es en verdad la fuente de donde surgen todos mis pensamientos éticos, lógicos y cinefilosóficos. En esta película tenemos que descubrir el camino que lleva a esa fuente, como si fuera un trabajo de excavación, un trabajo arqueológico. Mi obra filosófica es, en una primera visión, muy dispersa. Ella trata de todo, desde estética, críticas contra la lógica formal, un proyecto de ética negativa, una novela filosófica, trata sobre cuestiones de cine y filosofía y desarrollo de conceptos a través de imágenes, como en todos esos libros. Trata de una crítica de la hegemonía actual de la filosofía analítica del lenguaje sobre otras filosofías del lenguaje. Trata de cuestiones antinatalistas, o sea, relacionadas a la moralidad o a la inmoralidad de la procreación, y últimamente de filosofía latinoamericana y brasileña. Bueno, entonces hay una dispersión muy grande en mi obra. Ella trata de todo, desde estética hasta lógica. Pero todo eso confluye en una experiencia fundamental que yo llamo la forma del mundo. En esta película no se trata de partir de esa experiencia, sino que tenemos que llegar a ella. Entonces no voy a partir de la forma del mundo,
voy a partir de la dispersión de mis libros. La forma del mundo será el punto de llegada. Yo me quedo un poco desesperado de ver que las personas leen todos mis libros en cualquier orden, en cualquier secuencia, de forma aleatoria, sin descubrir la unidad. No estoy hablando de una unidad sistemática, sino la unidad de una obsesión, de una idea fija, en el sentido de Schopenhauer. Me queda la impresión de que mi experiencia filosófica tendrá que ser desenterrada mediante un arduo trabajo de excavación. Yo creo que yo mismo ahogué mi experiencia filosófica fundamental en mis libros, en una especie de diáspora de escrituras que parten en todas las direcciones, impidiendo la formación de un lector. Yo mismo acabé ahogando mi experiencia filosófica fundamental. Un autor disperso acaba construyendo un lector disperso también. Decidí entonces hacer el libro Testamento y esta película partiendo de la dispersión, pero teniendo como objetivo final explicar la experiencia primordial de la forma del mundo. Sí, en efecto, mis actividades filosóficas fueron afectadas recientemente por la tardía toma de conciencia del carácter situado de todo filosofar. Yo nunca me había preguntado por la procedencia histórica, política y existencial de mi experiencia filosófica fundamental. Comencé a preguntarme lo que significa filosofar desde América del Sur, desde América Latina en general, no en un sentido nacional, sino en el sentido de una procedencia pensante. Tomé conciencia tarde, después de años y años de actividades filosóficas exclusivamente eurocentradas, de estar siendo tan solo un repetidor subalterno de filosofías de los países hegemónicos, sin ningún lugar para establecer un pensamiento propio, aquel pensamiento que podía definirme como pensador. Durante todo ese tiempo yo había escrito mis libros, había dado mis clases y vivido mi experiencia filosófica, pero yo no había percibido, por increíble que parezca, cómo todo eso estaba situado en una situación geopolítica que no permitía que nuestros pensamientos surgiesen, sino que, para usar una palabra que muy importante en lo que quiero decir, esos pensamientos tenían que insurgir, que surgir en insurgencia. Comencé a trabajar mucho con esa noción de insurgencia, como el modo específico de un pensamiento cuyo pleno surgimiento estaba como impedido por una situación de dominación cultural. A todo esto llamo mi regreso a América, y de eso quiero también hablar más tarde en esta película.
En un texto incluido en el libro inédito Testamento, un cierto profesor de filosofía alemán, que prefiere guardar anonimato, escribió un curioso texto sobre mi obra, que él conoce mucho mejor que yo, que se llama, el artículo, La metafísica de Julio Cabrera como metafilosofía, una filosofía del desistir. Ese señor sostiene que el hilo conductor de toda mi obra es de carácter metafilosófico, configurando al final una metafísica, o una curiosa metafísica metafilosófica. Me quedé bastante sorprendido con esa tesis metafilosófica, con la idea de que yo era un metafilósofo más que un filósofo, estrictamente. No por discrepar de esa tesis, sino por el contrario, por concordar plenamente con ella, como si ese curioso texto hubiera sido escrito por mí mismo y no por el profesor alemán. De hecho, a lo largo de mi larga vida, por lo menos desde el comienzo del milenio, yo vengo hablando de la forma del mundo. El profesor alemán destaca dos dimensiones de esa metafísica, metafilosófica, que atravesaría toda mi obra. Una dimensión biográfica y una dimensión autoral o escritural. La dimensión biográfica parte de una experiencia del joven Cabrera, o tal vez del niño Cabrera, que aparece bajo la forma de una profunda falta de ganas de vivir. Ya en el círculo familiar, después de la escuela, primaria y secundaria, y finalmente en ese extraño país llamado Argentina. Familia, escuela, tres círculos de un mismo infierno. El elemento humano en esos primeros ambientes existenciales era asustadoramente agresivo y deprimente. Haber nacido en una familia argentina de clase media modesta, tener que estudiar en escuelas públicas llenas de colegas agresivos y profesores insensibles, y en un país que no tiene solución, que está siempre en crisis, no por ser un país miserable, sino precisamente por ser un país extraordinario, del cual me siento cada vez más cerca. En esos tres círculos infernales yo ya percibía las permanentes falacias argumentativas y las irritantes trampas éticas de mis familiares, de mis profesores y de los gobernantes argentinos, civiles o militares. No por casualidad, la lógica y la ética iban a interesarme tanto más adelante en mi vida filosófica. Bueno, en este plano biográfico personal, mi vida, según expone mi enigmático expositor alemán, se presentaba como algo no digno de ser vivido. La vida se presentaba como un penoso y no rentable esfuerzo que yo no tenía la menor gana de emprender. Sentía toda la pereza del mundo en acometer cualquier empresa y en tener cualquier proyecto de vida. Yo tenía que vivir. La idea de suicidio nunca apareció en esa época. Tampoco veía para mí algo como un futuro. No podía imaginarme a mí mismo como un exitoso profesional, formando familia y enriqueciéndome. Solamente podría vivir una especie de metavida, una sobrevida, porque la vida misma me hería de una manera insoportable y no conseguiría vivirla. Mi cuestión era cómo podría vivir sin vivir. La respuesta era solo en una especie de metavida, metavivir en donde vivir era imposible. Ya muy temprano
desde los 12 o 13 años, aparecen en mi vida la literatura y el cine, que nunca me abandonarán. La literatura y el cine me ayudarán en mi empresa minimalista de Metavivir. Tampoco quería pelearme con nadie, no quería traer nadie al mundo, ni tampoco quería trabajar y formar una posición. Tenía que encontrar alguna forma de metavivir, de vivir sin envolvimiento con un mundo cuyos desafíos yo estaba muy poco interesado en enfrentar. Todo esto configura el ambiente biográfico en donde, según el profesor alemán, nace mi metafilosofía metafísica, la tierra ambigua y dividida en donde mi filosofía germina. A partir de una meta vida oriunda de un profundo anhelo de no existir, de no haber nacido, de no tener que vivir. No pudiendo más desistir, se trataba de hacer alguna cosa en la vida que fuera lo más cercana posible al desistir. ¿Qué podía ser eso? La respuesta pareció muy clara para mí ya a los 15 años. Filosofía. Pero esto ya nos lleva para la dimensión que mi biógrafo alemán llama de autoral o escritural de mi percurso filosófico. Note en primer lugar que cuando digo filosofía, yo no significaba algo como estudiar filosofía, sino hacerla yo mismo, con mis propias manos, una filosofía que tuviera que ver con mi propia vida. Adquirir categorías e instrumentos filosóficos para interpretar y entender esa vida horrible y penosa que me había sido dada y que yo jamás estaría en condiciones de vivir, pero que podía transformarse en un fascinante objeto de reflexión. El patos filosófico primordial fue para mí el temor, la desconfianza y el recelo. Conocer, estudiar, aprender fue para mí un refugio y la curiosidad una especie de protección. Filosofar sería como una manera de metavivir sin tener que destruir a nadie, sin tener que dar la vida a nadie y sin tener que trabajar. Jamás asumí la filosofía como algo profesional en lo cual yo tendría que adquirir una formación o una competencia en la cual perfeccionarme. Si somos realmente filósofos, jamás podemos tener una formación en filosofía. Ser filósofo es fundamentalmente apartarse de cualquier formación, dejar que la vida misma nos deforme. La filosofía fue siempre tan solo, para mí, el recurso único y primordial para dedicarme a reflexionar sobre la vida sin tener el penoso trabajo de vivirla. Mas aquí aparece un segundo obstáculo en mi trayectoria. La universidad, que me había liberado de los horrores de la escuela básica, de la cultura general, me ofrecía ahora una filosofía meramente profesional, fría y sin aliento biográfico, sin ningún compromiso con el propio pensamiento. Filosofía que no me interesaba, que no era en absoluto la filosofía que yo estaba buscando. En verdad, en la Universidad de Córdoba de los años 60-70, esa tendencia profesionalizante era mucho menor que en las universidades brasileñas que yo conocería en las décadas de 80 y 90. Tendencia que fue agudizándose cada vez más hasta tornarse
finalmente muy fuerte. La filosofía para mí no era ese conjunto de sistemas europeos muertos que los estudiantes tenían que meter en sus cabezas, sino fundamentalmente una forma de vivir y de morir. No tan solo colocar filosofía en la vida, como hacen los profesores, sino colocar vida en la filosofía, tener una vida filosófica de punta a punta. Al contrario de los sistemas filosóficos europeos que se estudiaban en las universidades, que eran para mí especie de tentativas lujosas de no enfrentar una especie de incomodidad fundamental de ser, de haber nacido, de tener que morir. Yo quería hacer una filosofía que me llevase directamente a ese núcleo, al núcleo mismo de esa incomodidad, de ese malestar, al corazón mismo de la existencia, de la imposibilidad de la vida, tal como yo la había experimentado en mi infancia y en mi juventud. Una filosofía subjetiva, personal, comprometida y negativa, como comencé a llamarla, sin tratar de superar o de esconder aquel malestar mediante alguna construcción espiritual sublime o alguna cultura superior, de la cual como latinoamericano me sentía totalmente desterrado. ¿Cuál fue la filosofía que conseguí finalmente hacer? Aquí tenemos que volver a la dispersión inicial de mis libros que hablamos antes. Precisamente esa dispersión era producto del hecho de que yo había estado produciendo filosofía a medida que iba necesitando de ella, y no según ritmos profesionales o curriculares. La dispersión de mi obra debe ser vista como una resonancia de una búsqueda personal de independencia, de algo auténtico y profundo en medio de una vida horrorosamente agresiva, violenta, incomprensible, y delante del filosofar automático, impersonal y burocrático de las universidades, con su saber competente e institucionalizado. Mi idea filosófica fundamental era, y aquí entramos un poco en el núcleo de la experiencia, que la catástrofe de la vida humana no se explicaba tan solo sociológica o psicológicamente o antropológicamente, que la vida humana tenía una estructura y que todas las filosofías europeas eran emisiones de pensamientos que huían diaspóricamente de esa estructura, al mismo tiempo que trataban de neutralizarla mediante alguna construcción espiritual edificante, mediante categorías tales como la belleza, el amor a Dios, la autonomía del sujeto, la conciliación del espíritu absoluto consigo mismo, el amor fati, la muerte de Dios, el fin de la metafísica o el giro lingüístico. La tentativa de las filosofías europeas, esas filosofías que me decepcionaban profundamente, era el olvido sistemático de esa estructura abstracta que yo llamaba la forma del mundo, en beneficio de algún sistema de ideas que parecía derrotar esa estructura o por lo menos controlarla mediante categorías de pensamiento. Yo veía claramente, ya cuando era muy joven, cómo era lo contrario, lo que yo realmente quería hacer. Y yo veía que, a pesar de que en cada sistema de ideas
la forma del mundo era derrotada, en la vida real y efectiva, en la existencia efectiva de los filósofos, era la forma del mundo la que predominaba. Como cuando el mayor filósofo espiritualista clásico, Plotino, era atacado por llagas en todo el cuerpo que lo obligaron a huir para un exilio voluntario, o cuando el mayor filósofo espiritualista moderno, Hegel, era fulminado por una epidemia de cólera. Dentro de los sistemas la forma del mundo era derrotada, pero fuera de ellos la victoria final era de la forma del mundo. Yo quería hacer filosofía, pero quería no quería construir otra historieta espiritualista al modo europeo. Otro escamoteo, otra sublimación. Otro producto de esa misma imaginación filosófica ansiosa y amedrentada. No, yo quería hacer una filosofía que mostrase cómo la vida realmente era, en su malestar originario, aquella cosa arrasadora que nos ultimaba diariamente hasta acabarnos por completo, con independencia de lo que hiciéramos dentro de nuestras vidas. Esa filosofía debía enfocar aquella estructura devastadora, aquel fondo terrible, aquel fondo natural, a partir del cual se desplegaban todas las historietas edificantes, toda la diversidad de filosofías y de formas de vida. Yo sentía desde pequeño que nada tenía la menor importancia delante de esa poderosa y persistente estructura que comencé a llamar poco a poco la estructura terminal del ser, que nos era dada al nacer. Catástrofes como el exterminio indígena en América o como el nazismo en Europa no se explicaban para mí por categorías puramente sociológicas, políticas o históricas, sino por un terrible fondo ontológico que fui poco a poco descubriendo, solo porque yo no encontraba ningún filósofo que estuviera dispuesto a mostrar eso, ese fondo repugnante de la existencia que nos obligaba a filosofar. Hubo sí un único filósofo, un filósofo francés, que tal vez conozcan, que fue para mí, cuando joven, una revelación. De adolescente yo devoré toda la obra literaria de ese pensador, muy impopular y detestado en su propio país, y me quedé muy feliz de haber encontrado finalmente un filósofo que no me mentía, que me mostraba cómo el mundo era. Pues ese filósofo francés hablaba de malogro, de fracaso y de nada. Después yo pasaría con toda naturalidad de su literatura para sus obras filosóficas sin trazar un límite muy nítido entre ambas cosas. Pero él fue una excepción, ¿no? Estoy hablando de Sartre. Él fue una excepción. Más eran los novelistas y los cineastas los que me hablaban de aquello que los filósofos no decían, que ocultaban y omitían, aquello que yo mismo quería hablar en mi propia filosofía cuando consiguiese el aliento suficiente para escribirla. Era la tentativa de pensar esa estructura abstracta y recurrente, perversa y destruidora, esa forma del mundo, aquello que el profesor alemán del Testamento consideraba como el centro mismo de mi metafilosofía primera o de mi metafísica metafilosófica. Voy a tratar de explicar mejor la cuestión
de la experiencia de la forma del mundo. El pensamiento de la forma del mundo era metafísico en su sentido más tradicional, aquel precisamente que el siglo XX condenaba, y eso configuró una gran dificultad inicial para desarrollar mis pensamientos. Pues se trataba del descubrimiento de un núcleo duro del mundo, aquello que la filosofía europea del siglo XX había decretado como siendo imposible o superado. Pero era una metafísica a la cual yo llegaba curiosamente a través de una metafilosofía. Una metafilosofía que tenía, digamos, una doble tarea para cumplir. Primero, una tarea, digamos, crítica, mostrar cómo todas las filosofías surgían en el registro de una fuga de esa estructura nuclear que yo llamaba la forma del mundo. Y segundo, que de esa fuga surgían naturalmente muchas filosofías y muchas formas de vida en una especie de pluralismo irreductible en donde no tenía sentido pretender destruir las filosofías de los otros, que eran productos de la misma fuga que provocaba mi propio filósofo. En mi diaspórica producción filosófica, esa que mostré anteriormente, había que descubrir dos dimensiones entonces del filosofar, una dimensión crítica y otra dimensión, digamos, positiva o efectiva. La dimensión crítica consistía en enfrentarse con la pluralidad de filosofías, mostrar el carácter ilusorio de la pretensión de cada una de ellas de querer predominar sobre las otras. Mostrarlas simplemente como sistemas entre sistemas, impedir que una filosofía matase a las otras filosofías, aprender a leer filosofías en un ambiente plural e irreductible, como diferentes formas de organizar las piezas, pero sin cualquier derecho de eliminar las otras formas de organización. Esa era lo que yo llamaba la dimensión crítica, que culminaba en un pluralismo, en una actitud pluralista. Bueno, esto implicaba en cambiar la teoría de la verdad, porque dejábamos de creer en un mundo único al cual todas las filosofías intentaban referirse, buscando una que finalmente derrotase a todas las otras y mostrase cómo las cosas realmente eran. Yo comenzaba a percibir que todas las filosofías eran verdaderas, que eran figuras diferentes, organizaciones diferentes de los mismos elementos, dispuestas en formas a veces opuestas, a veces antagónicas, que hacían que los filósofos se enfrentasen de manera salvajes para imponerse unos a los otros, a pesar del contenido elevadamente espiritual de sus sistemas, pero los enfrentamientos entre sistemas eran una cosa animal, una cosa violenta e instintiva. Por ejemplo, el famoso tema del fracaso de la metafísica, ya desde tiempos remotos, y formulado perfectamente por Kant en Los Prolegómena, se apoyaba en el hecho de que ninguno de esos sistemas metafísicos había conseguido predominar claramente sobre todos los otros, generando una multiplicidad de sistemas en donde todo el mundo se quedaba discutiendo interminablemente. Y eso era para Kant precisamente el síntoma de que la metafísica había fracasado. Ese tipo de observación me mostraba claramente cómo grandes filósofos como Kant podían ser pésimos metafilósofos. Pues ese pretendido fracaso
de la metafísica provenía de la idea de que las metafísicas estaban tratando todas ellas de describir un mundo objetivo y que todas tenían, o que todas habían, digamos, fracasado en esa tentativa hasta hoy. Yo pensaba, por el contrario, que ninguna metafísica trataba de describir un mundo único, sino organizar elementos del mismo núcleo de maneras diferentes. Y en esa tarea ninguna de ellas fracasaba, en verdad todas ellas triunfaban. Pero cada una de ellas tenía que aceptar que su triunfo no era único, porque a su lado había otras metafísicas que también triunfaban. El hecho de que las metafísicas no conseguiesen describir el mundo tal como él era, el sueño de una metafísica única y definitiva, dejaba de ser un motivo para abandonar la metafísica, o dejaba de ser un motivo escéptico para dejar de filosofar. De manera resumida, las dos cosas que me decepcionaban de la filosofía europea eran su carácter reductivo, o sea, no pluralista, y su carácter afirmativo. Afirmativismo y reductivismo eran los obstáculos principales que me impedían filosofar de mi manera, tal como yo quería hacerlo, o sea, de una manera no reductiva y no afirmativa. La dispersión de todo lo que yo había escrito confluía en esas dos tareas cruciales. Una tarea crítica que se traducía en una tentativa de mostrar los pluralismos estéticos, lógicos y lingüísticos como irreductibles, y una tarea efectiva, apuntar para la estructura, para la forma del mundo, lo que fue hecho fundamentalmente en una ética negativa fundada en una ontología negativa. En todo lo que hice en filosofía están presentes esas dos tareas, con predominancia de una o de la otra. La forma del mundo que producía el pluralismo de filosofías y proporcionaba el núcleo metafísico del mundo al mismo tiempo, conseguía aglutinar de manera profunda toda aquella dispersión que una mera organización cronológica de mis libros o temática nunca conseguiría realmente resumir. La dimensión efectiva o positiva era el rehusarse a montar un sistema más de filosofía entre sistemas y apuntar directamente a la estructura habitualmente ocultada o escamoteada por las filosofías, por los sistemas de filosofía. En la estética, en la lógica y en la filosofía del lenguaje, practico pues la misma metafilosofía explicando el pluralismo y criticando el reductivismo. Pero en el plano de la ética las cosas cambian. Claro que hay también una multiplicidad de éticas y actitudes reductivas de unas a las otras. Pero lo que más me preocupaba y disgustaba de la ética habitual era su afirmativismo, no tanto su reduccionismo. Por eso, a una mera crítica del reductivismo en estética, en lógica y en filosofía del lenguaje, sucede ahora una virulenta crítica de la moral afirmativa y la construcción de una ética negativa. La ética se apoya en una ontología negativa, cuyo centro es lo que llamo la terminalidad del ser, que es la forma del mundo, su núcleo, aquello que no es construido, sino dado. Al mismo tiempo, es el propulsor de todo lo que es construido, el punto de fuga a partir del cual surgen todas las filosofías y todas las formas de vida. Hay pluralismo y diáspora de teorías estéticas, lógicas, lingüísticas, éticas, porque hay la terminalidad del ser, de la cual los humanos huyen en todas las direcciones. Se podría decir que es el descubrimiento obvio e inescrutable al mismo tiempo de la terminalidad del ser
lo que transforma mi metafilosofía en una metafísica. La forma del mundo era pues la terminalidad del ser. La parte metafilosófica era, a rigor, secundaria, pero algo que había que hacer delante de un mundo filosófico marcado por el reduccionismo y el afirmativismo. Había una conexión profunda entre la metafilosofía antirreductiva y la ética antiafirmativa. Varias veces en mi vida filosófica me asaltó esa misma idea de una estructura abstracta, asustadora y destruidora, y de una multiplicidad de perspectivas irreductibles que huían de esa estructura en todas las direcciones, tratando de neutralizarla o de olvidarla a través de construcciones espirituales, culturales o lingüísticas. El primer punto, el primer momento en que la idea me vino está en mi lejana tesis de licenciatura hecha en la Universidad de Córdoba al final de los años 60 sobre la multiplicidad de sistemas de estética. No início do volume 14 dos inéditos de Júlio Cabreira, ou Julio Cabreira, acharemos uma versão, recentemente corrigida, da sua tese de licenciatura, Possibilidad y realización de un sistema de estética de base psicológica y la determinación de la estrutura intrínseca del arte. Uma obra a qual seu autor outorgava singular importância. E essa pequena tese é, na verdade, um ensaio de metafilosofia recheado de conteúdo estético e crítico literário. A tese de licenciatura de 1969 dá uma expressão teórica ao patos da desistência. Aqui a tese metafilosófica se toca com a ideia de uma formalidade do mundo. Desde jovem, Cabreira padece a ideia de que tudo aquilo que vivemos, pensamos e escrevemos segue uma mesma e monótona estrutura, preenchida por diversos conteúdos que distraem daquela forma, o que depois chamaria a forma do mundo. A tese de licenciatura já adota desde o início um forte teor metafilosófico, especificamente por observar todos os sistemas de estética em panorama, sem assumir nenhum deles, tentando explicar a sua autossustentação e a sua oposição a todos os outros sistemas em termos puramente formais. O trabalho fala em pluralismo de sentidos, para exprimir uma intuição muito primitiva. Temos diferentes sentidos das coisas, como temos um peculiar sentido do humor. Às vezes você ri de uma coisa, outra pessoa não acha graça, porém vocês podem, a partir disso, pensar que há uma estrutura base por trás desses sentidos diferentes. Nos desentendemos mutuamente porque acentuamos determinados sentidos em lugar de outros. Isso pode ser visto nos mais diversos âmbitos, das nossas relações com o outro. E muitas vezes, ao haver esse desentendimento, um choque doloroso, num certo sentido, pode ser um choque de ideias, um desentendimento, por exemplo, numa discussão, ou alguém pode partir para uma agressão, que seria um caso mais extremo. O não entendimento não implica eliminação. O fato de você não entender o que eu digo, ou eu não entender o que você diz, não implica que isso elimina os nossos pontos de vista, nossas acentuações dos sentidos, seguindo a terminologia como está colocada aqui. Cabreira teve sempre uma atitude crítica perante a eliminação de filosofias. E sempre trabalhou no sentido de nunca ultrapassar o plano da diversidade, tendo o plural como o último referencial de filosofias, do plural também.
Parecia-lhe que a eliminação de filosofias, como a eliminação de vidas, provinha de um profundo erro epistemológico e existencial antes de ser um erro ético. Tinha a ideia de estarmos inseridos numa forma comum, a forma do sentido, a forma do mundo, separados e incomunicados apenas pelos meros conteúdos que colocávamos dentro dessa forma comum. Porque esses conteúdos é que provocam a distração dessa forma. E eles muitas vezes chamam mais a atenção, né, bem à tona, provocam as diversas reações e são escolhidos das formas mais absurdas possíveis. Porém, no fundo, acaba ofuscando esse panorama comum, né? A imagem persistente no trabalho de 69 é que sempre partimos de um fundo indiferenciado de sentidos, de um pluralismo de possibilidades, e que escolhemos apenas um dentre eles no momento de construirmos o nosso próprio sistema, de estética ou de qualquer outra coisa. Assim são também as nossas vidas, né? O funil e o filtro de uma individualidade, certa visão das coisas, entre muitas outras, e no fundo o absurdo de escolher uma, que é absurdo a forma como escolhemos qualquer uma delas, precisamente esta aqui dentre todas as outras. Eu poderia escolher qualquer uma, mas escolhi esta, e essa escolha por si só já é absurda. De alguma forma, ao nascer ou ao fazer filosofia, empobrecemos o universo de possibilidades e fazemos afunilar numa única direção. Daí o pathos da desistência, porque a partir do momento que você desiste de colocar alguém no mundo ou de colocar uma estética nova, uma teoria estética nova no mundo, você ainda permanece com a possibilidade de pensar todas essas. Mas a partir do momento que você escolhe uma, né, ou nascendo, ou criando uma teoria estética, você elimina, no certo sentido, todas as outras, ainda que elas sejam possíveis de serem pensadas. Há um afunilamento, né, como ele próprio diz. Mas nesse caso, como poderíamos depois reivindicar para o nosso sistema um caráter único e exclusivo, se na sua própria geração de nosso pensamento, de nossa existência, foi deixada de lado uma infinidade de possíveis? A sustentação do próprio sistema se alimenta deste empobrecimento inaugural. Como é que ele poderia depois reivindicar uma grande riqueza e compreensão? Cada um de nós toma consciência do pluralismo de sentidos através da resistência concreta que sofrem os nossos enunciados sobre obras de arte ou sobre qualquer outra coisa, quando os formulamos diante dos enunciados dos outros. Dou-me por conta de não estar sozinho no mundo quando os sentidos que absurdamente eu defendo são rejeitados, negados, atacados, limitados pelos sentidos dos outros. E não porque eu tenha uma espécie de acesso privilegiado ao pluralismo de sentidos, mas porque alguém ataca isso que eu estou defendendo, ou eu acabo atacando o que alguma pessoa está defendendo. E isso mostra para mim que, olha, alguém pensa diferente, alguém acentua isso de uma forma diferente, e eu também faço isso de uma outra forma, e estamos todos num panorama, vamos dizer assim. Não que eu consiga ter uma visão de todas essas possibilidades e, a partir daí, consiga prever ou atacar possibilidades diferentes da minha. O que as pessoas acabam fazendo achando que o modo como elas acentuam é melhor do que o das outras, ou é o correto, ou elas reivindicam uma coisa que acaba sendo sustentada pela eliminação dos outros. E eu acho que nesse sentido a filosofia cabreriana ela é bem sensível, né, ao outro, em dar voz ao outro, em ouvir o outro, em escutar o outro, ao invés de o que constantemente fazemos, né, calar o outro, silenciar o outro. Mas os sistemas de estética e de filosofia em geral são tendencialmente reducionistas.
no sentido de decidirem os sentidos numa certa direção e almejar irresistivelmente reduzir os outros sentidos ao próprio. Pelo contrário, um modelo de estética, na terminologia da tese de Cabrera, se apresenta explicitamente apenas como uma organização entre outras, sem reducionismo. Quando apresento a minha filosofia, eu apenas mostro como ela plausivelmente funciona. Eu não explico por que ela teria que ser a única verdadeira, nem por que ela derrubaria outras filosofias. Isso envolve o próprio pensamento metafilosófico. As filosofias elas estão dialogando, não existe a filosofia, né? Isso até é a experiência que se dá em sala de aula. Em História da Filosofia, por exemplo, né, você apresenta os diversos pensamentos filosóficos, teorias filosóficas, e muitas vezes as pessoas questionam qual é a filosofia, qual é a verdade, qual é a melhor, qual tem razão, qual é a que se perpetuou. Bom, não há isso, né? Acho que esse é o caráter interessante da filosofia, mas não é o que se vê geralmente em debates ou diálogos filosóficos. Tuve un interés precoz por la psicología de la forma, de la Gestalt, y especialmente por un autor, Rudolf Arnheim, mostrando una cierta fascinación por la idea de haber maneras diferentes de acomodar los mismos elementos, pero siempre apareciendo cada perspectiva como reivindicándose como la única verdadera, la única correcta. Eso me interesó mucho siempre. Al final de los años 80 hice una lectura gestáltica de la lógica de Hegel, de la cual me agradaba enormemente la idea de que todos los sistemas filosóficos eran verdaderos, así como de su idea de la negación determinada, que apuntaba para formas de negar que no eliminaban lo negado. Esto iba perfectamente al encuentro de mi intuición filosófica fundamental. Por la misma época escribí en Francia, junto a Gaston Granger, un texto sobre un método que yo llamé método de análisis múltiple, que era más o menos en la misma dirección. Y en inicios de 2000 publiqué el libro Márgenes de las Filosofías del Lenguaje, en cuya parte 4 yo presentaba mi idea sobre discusión en filosofía y donde mi postura quedaba formulada. Pocos años después, en la misma década, publiqué junto con el profesor Olavo en Brasilia este libro sobre redes predicativas que permitía afirmar dos proposiciones contradictorias, ambas verdaderas, dependiendo de la rama, de la red a partir del cual eran construidas. Un surgimiento más reciente de la antigua idea está en mi propuesta de una lógica negativa, tal como expuesta en artículos recientes como Problemas bioéticos persistentes, que en 2014 ganó el premio de la Fundación Jaime Roca de Buenos Aires. Nunca me interesé en eso de apuntar influencias. Pienso que los filósofos estamos permanentemente nos superponiendo unos a los otros, hablando de las mismas cosas de maneras diferentes y confluyendo en un puñado de obsesiones comunes. Entre filósofos no existe esa cosa de originalidad, pues el auténtico pensador sabe que jamás será original, que lo que él piensa por su propia fuerza puede ser pensado por cualquiera. El problema de la originalidad es problema de profesores. Por eso no me importa mencionar aquí a Rudolf Arnheim, a la teoría de la Gestalt en general,
a la teoría de la inconmensurabilidad de Thomas Kuhn, al perspectivismo de Ortega y Gasset, a la filosofía del último Wittgenstein y al teatro de Luigi Pirandello y a la lingüística de Benjamin Lee Whorf como alguna de esas confluencias, ya que no influencias, porque yo no conocía a esos autores con la única excepción de Arnheim en la época en que comencé a pensar en la forma del mundo. Yo tuve la intuición de la forma del mundo desde pequeño y la formulé en el papel en 1969, en la época de mi tesis de licenciatura, cuando yo había leído muy poco sobre perspectivismo y nada sobre filosofía negativa. No conocía a la mayoría de los autores que cité. El encuentro entre mentes aconteció, como siempre, por atracciones comunes y por obsesiones compartidas. En ese sentido, no debo nada a nadie y nadie me debe nada. A tese metafilosófica no âmbito da lógica. O pensamento lógico de Cabrera pode ser entendido em 3 setores diferenciados, porém interligados. A. Críticas à lógica formal simbólica em sua pretensa aplicabilidade à filosofia. B. Construção de lógicas hiperdivergentes, lógica lexical, e de uma filosofia negativa da lógica. C. Escrita de uma nova história da lógica no sentido não exclusivamente formal simbólico. No primeiro setor, a ideia central consiste em que a lógica formal não é uma emergência necessária ou milagrosa, parte do milagre grego, mas o resultado de uma série de opções teóricas, epistemológicas, linguísticas e políticas que poderiam perfeitamente ter sido outras, que ainda hoje podem ser outras. Trata-se da radical contingência da lógica formal simbólica moderna, como a de qualquer outra construção humana. Isto deveria lembrar-se especialmente na hora em que a lógica coloca-se no papel de legitimadora de discursos filosóficos. Por exemplo, quando decreta como falaciosa a passagem lógica do ser para o dever ser, quando capta contradições lógicas ou um grave non sequitur num discurso filosófico proibindo-lhe de avançar. Pelo contrário, longe de os discursos filosóficos terem de aguardar por uma avaliação lógica, é a lógica que parece manter uma dependência a respeito da filosofia, pois filosofias hermenêuticas, fenomenológicas ou dialéticas, por exemplo, não dariam legitimidade para a lógica formal simbólica moderna como a conhecemos. Essas filosofias, possivelmente, gerariam outras teorias lógicas das quais nada sabemos. Por que ao pluralismo de filosofias não corresponderia igualmente um pluralismo de lógicas, não apenas no sentido do atual pluralismo de lógicas não clássicas, mas de um pluralismo de maneiras não freguianas de conceber e desenvolver a lógica? Estas outras lógicas seriam realmente alternativas, devendo ser chamadas de hiperdivergentes, para diferenciá-las das simplesmente divergentes, das lógicas simbólicas que enriquecem e empobrecem na construção de seus sistemas a lógica clássica. Algumas das principais críticas contra a lógica formal simbólica moderna, neste viés radical, seriam, por exemplo, as seguintes. A. Contestar a pretensa neutralidade filosófica da lógica. B. Contestar a pretensa ultrageneralidade da lógica. C. Apontar para a radical contingência dos vocabulários lógicos, conectivos, quantificadores, etc. D. Discutir a exclusão das conexões lexicais como sendo meramente materiais. Recentemente, Cabrera apresenta uma espécie de justificativa metafilosófica para todas as críticas que esteve fazendo contra a lógica formal ao longo dos anos. Ele chama isso lógica negativa, ou abordagem negativa da argumentação. Contra a ideia kantiana nos prolegômenos de que a multiplicidade de argumentos e contra-argumentos apontaria para um defeito a ser superado,
apresenta-se a ideia de que o desacordo é estrutural e inevitável. Para qualquer argumento, sempre haverá um contra-argumento. Para este, um novo contra-argumento, e assim, de maneira interminável. Contra a usual abordagem afirmativa da argumentação, segundo a qual existe um desfecho para os processos argumentativos em favor de uma ou outra das partes envolvidas, mediante a aplicação de esquemas argumentativos efetivos, a abordagem negativa sustenta que cada postura depende de pressupostos, premissas, definições de termos e tipos de séquitur lógicos que a tornam irrefutável em seus próprios termos. Cada postura constitui uma organização, no sentido de uma Gestalt, do que está sendo discutido, e as Gestalten das diferentes partes envolvidas são diferentes. Elas não podem eliminar-se mutuamente. Como nas famosas figuras da Gestaltenpsychologie, o pato não elimina o coelho e nem a mulher velha suprime a mulher jovem. Assumir certa Gestalt equivale a fazer um esforço perceptivo ou conceitual numa espécie de conversão. Isto deve levar-nos para uma espécie de relativismo objetivo. Há muitas perspectivas, mas todas elas apresentam aspectos objetivos do mundo. O objetivo está tão esfacelado quanto o subjetivo. Há muitos sujeitos, mas também muitas objetividades. Os argumentos não são intermináveis por idiosincrasias, má-fé dos arguidores ou por peculiaridades dos contextos de uso, mas por características intrínsecas ao próprio processo argumentativo. Deixados à sua própria sorte, as argumentações não têm resolução final, pois a outra parte, se não for impedida de arguir, mediante algum recurso de força externa, sempre terá contra-argumentos para apresentar. Argumentos são resolvidos, na prática, sempre por ação de algum tipo de autoridade externa, seja ela tirânica ou comunitária, arbitrária ou consensual. O pluralismo não é um erro, mas o desenvolvimento da natureza mesma da filosofia em todas suas áreas, incluída a lógica. E na verdade, quando eu olho para a lógica que foi praticada de maneira geral até o século XIX, parece que é o inverso. Parece que existe uma relação com a realidade, de que a realidade nos tem algo a dizer, para que depois eu possa desenvolver uma lógica a partir disso. E eu acho que é essa inversão que acabou possibilitando, a partir do século XIX, que se desenvolvessem tantas lógicas não clássicas, aí a partir do próprio conceito de divergência do professor Cabreira. Talvez isso fosse impossível até o século XIX por conta dessa precedência da metafísica sobre a lógica. E nesse sentido eu critico por vezes o professor Cabreira nesse sentido, que no decorrer da leitura do texto dele, ele sempre enfatiza muito a questão das construções sociais, né? E o que eu sinto falta nos filósofos contemporâneos, em detrimento dos filósofos do passado, é justamente essa questão de você crer que existe uma realidade que tem algo a nos dizer, né? Que existe uma realidade a ser apreendida, que nem tudo são meras construções sociais. Então, essa própria questão da cultura vigente da época, creio eu, foi ajudando a ter essas várias Gestalten que são apresentadas, que a gente consegue constatar no âmbito da argumentação. Eu acredito que todo esse processo histórico de decadência do ensino e do abandono de uma metafísica que precedesse o trabalho lógico em favorecimento de uma lógica que precede o trabalho da metafísica, acabou colaborando para que a gente observasse essa pluralidade que a gente vê no século XX. Eu acredito que essa busca da metafísica tradicional, que ela pode ser uma saída para os problemas que são colocados pela abordagem negativa. Nos anos 80, paralelamente aos seus estudos lógicos, Cabreira começa a desenvolver sistematicamente seu pensamento ético-negativo. Talvez o mais característico e conhecido de sua filosofia, como se não conseguisse aguardar o termo de sua obra crítica contra a lógica analítica para só depois começar um trabalho mais positivo no campo da filosofia da vida. Enquanto estética e ética foram se desenvolvendo nessa tensão,
estudos ético-ontológicos compõem uma reflexão até certo ponto independente, mas que, de alguma forma, tenta captar, desde outro percurso reflexivo, a formalidade do mundo, que estava como por trás do confronto entre pluralismo vital de sentidos e imposições da análise lógica. Trata-se do pensamento da terminalidade do ser. Que se considera como uma estrutura formal da vida humana. A metafilosofia pluralista, formulada na tese de 69 e desenvolvida em diversos âmbitos até os anos 80, nunca encontra propriamente o mundo, mas apenas as nossas próprias construções. Nenhuma filosofia, nenhuma estética, nenhuma lógica pode dizer que o mundo é realmente de um modo, mas apenas fornecer como que gestalten, organizações fortemente carregadas de afeto. A gente só tem essa pluralidade de gestalten, que são como cortinas que se sobrepõem uma à outra e que nunca chegam no mundo. Entretanto, já desde as mais remotas partes da sua infância, o nosso filósofo percebe que algo não funciona no mundo. E esse não funcionamento é sistemático. As pessoas são jogadas no mundo, sofrem, são manipulados, adoecem, envelhecem e morrem. Significa que todas aquelas construções de sentido sobre o pano de fundo do pluralismo de sentidos acontecem sempre dentro de uma situação estrutural dada. Passariam muitos anos e muitos escritos até Cabreira achar o melhor nome para isso. Primeiro, pensou tratar-se apenas da morte. Mas o problema não era o mero desaparecer, que podia ser muito bom quando a vida se tornava insuportável. Não, o problema tinha a ver com o nascimento. E só secundariamente com morte. Trocou então morte por mortalidade, para tentar captar essa estrutura. Mas isso afetava também seres não vivos, seres que não morrem, que não vivem, estrito senso, de algum modo apenas degeneram, desaparecem. O melhor termo então foi achado: terminalidade. Terminalidade do ser. Construímos sentidos no pluralismo de sentidos, sobre o pano de fundo de sentidos, mas fazemos sempre e inevitavelmente isso dentro da terminalidade do ser. Os sentidos são múltiplos, criativos, empolgantes, mas terminam. Estão impregnados de terminalidade. O que não funciona, na verdade, no mundo, é o mundo mesmo. A insatisfação teórica, a imperfeição dos nossos sistemas de estética, lógica, etc., o fato deles sempre estarem sujeitos a críticas dos outros sistemas, percebida e estudada nos escritos de juventude, aparece agora como uma ressonância de uma frustração mais radical. As falhas sistemáticas de sistemas são um sintoma de sua terminalidade, da mesma forma que as falhas e fracassos igualmente sistemáticos das nossas vidas. O fracasso não é aleatório, ele aponta para um ponto estrutural. A terminalidade, o término, o ponto final, o fim, o fracasso. A descoberta final, é que as nossas vidas e filosofias não falham por motivos eventuais, mas de maneira inevitável, pois são estruturas terminais, que começam a fracassar desde o começo, desde o nascimento. Um movimento degenerativo, irreversível e penoso. A festa juvenil dos sentidos múltiplos
acabou. Os sentidos são terminais. O pluralismo é uma metáfora da terminalidade. Ou seja, algo que só podemos usufruir sob ameaça, sob fiança, sob penhor, como algo que finalmente teremos que pagar caro. Como eu vejo a filosofia, a metafilosofia de Cabreira, ele quer apresentar a terminalidade como última palavra. Última palavra. A palavra terminal. E as construções espirituais, culturais e livres como finalmente derrotadas. O veneno sem antídoto. Terminalidade. Não há saídas. A vida humana só pode fracassar. Ser é fracassar. E no plano ético, talvez o menos prejudicial para os outros seja colocar-se francamente no caminho da desistência do ser. Em todos os seus níveis. Como aconselhado por essa metafilosofia radical, não fazer mais um sistema de estética, não fazer mais um sistema de lógica, não filosofar, não nascer, não continuar vivendo. Aqui o pensamento metafilosófico chega num ponto crucial. O que o Cabreira tenta fazer é encontrar essa terminalidade como estrutura, como forma do ser. Eu acho muito interessante que ele faça isso, como a gente viu, através de uma espécie de salto especulativo a partir de uma fenomenologia do desacordo. O desacordo é uma prática constante, enfim, não é uma prática constante, é um encontro constante que a gente tem nas nossas vidas e que a filosofia deixa mais exacerbado. O desacordo é central. O desacordo está por toda parte, ele é ubíquo, ele é onipresente. Eu discordo das pessoas, eu discordo das escolhas delas, dos eventos que elas participam. E mais importante, elas discordam de mim, elas discordam dos meus eventos, elas discordam das minhas escolhas. Mas o desacordo tem também uma espécie de estrutura, uma espécie de microestrutura. O desacordo tem a ver com uma certa insatisfação. Você vira do lado, altera alguma coisa e aquilo que parecia satisfatório já não é mais satisfatório. Dissatisfaz. Aquilo se torna aquilo que não era. E não é porque talvez a gente viu externamente aquilo que a gente antes via de uma outra maneira. Não é porque a gente mudou a lente dos nossos óculos. É porque tudo aquilo que a gente formula, tudo aquilo que a gente faz, todas as doutrinas que a gente defende, são elas mesmas insatisfatórias, e é a insatisfação que traz o desacordo. O desacordo, ele tem uma estrutura na sua acidentalidade. E essa estrutura é a estrutura da insuficiência. A estrutura da não mais satisfação. A estrutura da satisfação fugidia. Passa-se do pluralismo, através do desacordo, através da insatisfação, para uma estrutura geral do ser. A sua terminalidade. Ou seja, não é um acidente que os filósofos não estão de acordo entre si. Os filósofos não estão de acordo entre si porque, ao não estarem em acordo entre si, eles, de alguma maneira,
acessam alguma coisa de estrutural sobre o ser. Existe uma estrutura que é apresentada no desacordo. Essa apresentação do desacordo como mostrando alguma coisa estrutural é uma parte central dessa narrativa que a gente tenta fazer da trajetória metafilosófica do Cabrera, desde o pluralismo até a terminalidade. Se a passagem do pluralismo à terminalidade, através do desacordo e da insatisfação estruturais, ele parece sair de um jogo de véus de Maia para chegar até a realidade ela mesma, algo que vá para além da verdade relativa e chegue na verdade da relatividade. Essa passagem chega até a terminalidade. O que eu me pergunto é se a terminalidade é de fato o ponto terminal. Eu estou convencido de que Platão foi extremamente feliz, como eu dizia ao Cabrera outro dia, ao dizer, não se trata apenas, isso no sofista, não se trata apenas de contrapor o ser ao não ser, o ser e o nada. Mas o ser e o nada, eles têm que ser pensados sempre, e já são pensados desde sempre, junto com outras duas coisas, o outro e o mesmo. A terminalidade, eu acho que ela mesma aponta para um fim, uma terminação, um términus, que é também um objetivo. O fim é um fim, a terminalidade aponta para o fim ser um fim, porque a terminalidade aponta para outra coisa. A terminalidade aponta para o outro. A terminalidade aponta para uma alteração. A terminalidade, ela é a condição de possibilidade de uma alteração. Ou seja, talvez mais antídoto do ser que o não ser é o outro. Dito de outra maneira, talvez a oposição entre o ser e o outro seja aonde se encontra a terminalidade. Talvez a terminalidade seja simplesmente o prelúdio da alteração. Muy recientemente, al comienzo del milenio, tomo conciencia de que todo lo que estuve haciendo en filosofía a lo largo de los años fue, en verdad, exposición de filosofía europea. Tomo conciencia muy tarde de mi situación de colonización o de colonizado intelectual. Y aun cuando yo escuché en mi universidad de mi ciudad natal un aluvión de discursos anticolonialistas durante mis años de estudio, en la década del 60, pero en ese momento yo estaba estudiando lógica y filosofía del lenguaje con Andrés Raggio, y tornándome poco a poco un filósofo analítico. Yo no tenía la menor idea ni la menor sensibilidad para las cuestiones de colonialidad. Bueno, yo veo ahora a las filosofías europeas como especie de distracciones intelectuales o de historietas edificantes o como formas de organizar de manera estética las mismas piezas intramundanas
Y veo, por otro lado, las filosofías de la liberación latinoamericana, estilo Dussel, como reductivas y afirmativas, aun cuando me agrade, claro, su tono emancipador. Yo comienzo a ver mi propia metafilosofía, aquella que fue expuesta por mi enigmático biógrafo alemán, como una filosofía emancipadora, precisamente por su carácter antirreductivo y antiafirmativo o negativo. Y no renuncio al deseo de formular a través de ella una política negativa, reformulando de alguna forma la situación de colonización en términos pesimistas, contra una colonización afirmativa y de distribución injusta del patrimonio negativo. Un filósofo norteamericano que yo creo, lo veo como un extraordinario manjar para ejercicios antropofágicos, me dio la llave, la clave para entender lo que estuve haciendo a lo largo de mi vida filosófica. Es un pensador llamado, si no me engaño, Rorty, no me acuerdo ahora del primer nombre, y especialmente en un artículo de él llamado, creo, Habermas, Derrida y las funciones de la filosofía. Bueno, y ahí ese filósofo norteamericano caracteriza dos maneras de hacer filosofía y yo quería, digamos, ubicar mi propia filosofía dentro de eso. Segundo él, existen filósofos públicos como Rousseau, Stuart Mill, Marx, Habermas, y yo agregaría Dussel, que tienen una utilidad social muy grande. Y hay filósofos privados, imaginativos, fantasiosos, como Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Derrida, etc. Kant y Hegel serían, según este filósofo norteamericano, filósofos que trataron de combinar lo público y lo privado, pero sin mucho éxito. Rorty llama de ironistas a las personas que están más interesadas en su propia autonomía que en la utilidad social de su obra, y cuyas excursiones o incursiones en la política suelen ser incidentales. Estos filósofos privados se preocupan más con la emancipación individual que con la emancipación de los oprimidos. Pero hay como una tendencia de los filósofos de uno de estos dos tipos a considerar a los filósofos del otro tipo como inocuos o peligrosos. La tendencia de filósofos públicos como Habermas es atacar a los filósofos privados y sus esoterismos fantasiosos, por ejemplo, el olvido del ser, la crítica al logocentrismo, etc., exigiéndoles que ofrezcan alguna justificación pública y universal de sus prácticas filosóficas. Según Rorty, el error de Habermas consistiría en leer a Heidegger y a Nietzsche como malos filósofos públicos en lugar de verlos como excelentes filósofos privados. Rorty se opone a esa tentativa reduccionista y prefiere ver a todos esos filósofos como mostrando, digamos, dos funciones diferentes de la filosofía, igualmente importantes, en lugar de tratar de reducir una a la otra. Esas funciones se basan en dos tipos de lenguaje.
un lenguaje dedicado a revelar el mundo y el otro a resolver problemas. Según el filósofo norteamericano, no hay una demarcación nítida entre ambas formas de filosofar, porque muchas metáforas sorprendentes más tarde pueden servir para resolver problemas públicos. Turbulencias privadas o innovaciones lingüísticas estrafalarias pueden promover formas alternativas de vida social, como si el filósofo privado tuviera la utilidad más remota de plantear posibilidades de emancipación que todavía no fueron consideradas socialmente, como especie de avances poéticos. Sería un error, pues, querer transformar a un ironista como Derrida en un teórico, pues sería entonces un teórico muy malo. Hay, pues, filosofías que manifiestan una necesidad privada de autonomía y otras que muestran una necesidad pública de atender a los objetivos de una sociedad democrática. Pero ambas están luchando por la libertad y por la autonomía. No existe razón para pensar que debamos elegir entre una u otra. Ambas maneras de filosofar pueden existir pacíficamente y relacionarse de varias y fructíferas formas. Bueno, a mí me gustaría en esta parte de la película ubicar mi pensamiento metafilosófico y ético metafísico negativo, así como mi filosofía logopática del cine y aún mi teoría lógica, lexical y negativa en la esfera de lo que Rorty llama filosofías privadas. La filosofía de la forma del mundo, de la terminalidad del ser, del pluralismo irreductible de filosofías, de estéticas, de lógicas, de filosofías del lenguaje, etc., trata de presentar el mundo a través de una forma insólita, en donde, por ejemplo, la vida humana no tiene valor, el nacimiento es una catástrofe, el suicidio es una posibilidad ética plausible y en donde la verdad es alcanzada por todas las filosofías y no solo por una. Esta manera de presentar el mundo, que es una manera un poco estrafalaria, la presento como una forma de autonomía delante de los discursos edificantes y afirmativos usuales. Mi metafilosofía trata de revelar el mundo, pero más que de fornecer o proporcionar elementos para resolver problemas. Lo único que no me gusta de Rorty es la denominación de ironista. Tratando de aclarar mejor, estoy más preocupado con la autonomía individual y específicamente con mi propia autonomía. Mis incursiones en política son realmente incidentales. Tampoco me gustaría que la filosofía negativa y pluralista que sustento fuera dejada de lado por ser subjetiva, literaria, peculiar, o por no participar de debates públicos, o por no tener una propuesta política, o por no ser una filosofía de la libertación y cosas así. Pero sí me gustaría mucho que mis lectores percibiesen cómo puede ser liberador hacer una filosofía como la mía en un contexto como el brasileño o como el latinoamericano en general, corroído por el eurocentrismo y obediente a las agendas hegemónicas. Metafilosofar desde a América Latina. Cabreira pensava que talvez a reflexão metafilosófica respondia a uma vocação peculiar
do pensamento desde a América Latina. A diferença dos europeus, os latino-americanos gostam de ver toda a filosofia em panorâmica, sem comprometer-se com nenhuma, sem dar a vida por qualquer uma delas. Tudo nos interessa, tudo nos atrai, mas nada nos arrebata de uma maneira fanática e convicta. Precisamente essa falta de adesão incondicional que nos é criticado, como sendo algo frívolo e pouco sério, e que constituiria a nossa visceral incapacidade para filosofar. Mas, precisamente, essa incapacidade para filosofar talvez apontasse para uma enorme capacidade para metafilosofar. Uma medida mais radical e menos alinhada que o europeu, que também faz metafilosofia, mas o metafilosofar do europeu é interno à sua filosofia. Nós, latino-americanos, somos capazes de estudar as filosofias europeias em maior detalhe que um europeu e, ao mesmo tempo, ficarmos infinitamente distante delas. Esta visão de toda a história da filosofia europeia como uma espécie de mostruário de ideias, com as quais lidar do lado de fora, é tipicamente metafilosófica. Talvez porque a filosofia que se estuda em todas as partes do mundo não foi algo feito por nós, mas algo implantado em nossa cultura, talvez por isso a consideramos tão interessante, mas não ao ponto de morrer por ela. Não queremos fazer mais uma contribuição para uma filosofia de cuja criação não participamos, apesar desta ser, precisamente, a atitude da atual filosofia profissional universitária. Pienso que un texto filosófico puede ser liberador sin que tenga que hablar acerca de la liberación. Puede ser liberador por ser él mismo un texto libre que muestre en su propia hechura el acto de liberación, en lugar de hablar acerca de él. Este filósofo norteamericano proporciona pues una posible pista para leer mi obra. Pero, por otro lado, él se mantiene hegemónico y cerrado al universo latinoamericano. Él habla siempre y exclusivamente de América del Norte. Cuando elogia a Derrida, describe su emancipación afirmando que él consiguió, Derrida, vencer sus predecesores, pero los predecesores de Derrida no son los nuestros, ni tenemos por qué librarnos de ellos para librar nuestro pensamiento. No tenemos por qué matar un abuelo autoritario, Heidegger, ni librarnos de un pasado que no es el nuestro. Comencé a entender que pasar toda nuestra vida filosófica pensando en cómo librarnos de una herencia ajena puede ser otra manera de permanecer dependiente de ella. Desde la perspectiva de una filosofía pública, mi filosofía debe aparecer como totalmente nihilista. Del punto de vista lógico, muestra que todas las filosofías son verdaderas y que cualquier argumento puede ser contraargumentado. Del punto de vista ético, que nacer es un error, procrear es inmoral y suicidarse puede ser ético. La filosofía europea había transmitido desde Grecia hasta Habermas ideas espiritualistas, culturalistas y conciliadoras. La construcción de una especie de bien a ser alcanzado mediante un proceso civilizador que proporcionaría un telos, una finalidad a la vida humana, sacándola de su total absurdo. Yo quería huir de ese espiritualismo europeo, pero sin abandonar una legítima ansiedad emancipadora. No quería que mi nihilismo condujera a un quietismo conservador. Quería ser un nihilista revolucionario. ¿Cómo hacer? Había que comenzar criticando el afirmativismo y el reduccionismo de la filosofía europea.
era a través de ese rehusar el pensamiento europeo que podía comenzar a perfilarse un elemento emancipador en mi filosofía nihilista. Pues ese nihilismo se baseaba en una fuerte actitud anti-reduccionista y anti-afirmativa. Precisamente los dos pilares del pensamiento europeo colonizador que los profesores eurocéntricos latinoamericanos reproducían en sus clases, conferencias y artículos, y que yo mismo había declamado durante décadas. Esa dimensión política de mi metafilosofía metafísica era aquello que mi inspirado biógrafo alemán no fue capaz de descubrir a pesar de sus meritorios esfuerzos hermenéuticos. Yendo por ese camino, había que renunciar rápidamente a cualquier anhelo de contribución al pensamiento europeo, contribución que sería vista siempre con ironía por nuestros patrones, a lo sumo viendo como elogiable que un subalterno tratase de elevarse culturalmente, pero sin jamás ser capaz, obviamente, de hacer una contribución significativa al saber universal. Entonces, la dimensión emancipadora de mi filosofía negativa comenzaba en esta fase crítica. La filosofía europea simplemente no me servía a no ser como referencial a ser deformado y desvirtuado. Especialmente la ética y la lógica europeas no me servían. Había que librarse de las formas en que esas filosofías pretendían liberarnos. Aprender a leer siempre en sobrevuelo, captando las partes de lo que interesaba y dejando el resto de lado. Jamás leer un libro de filosofía de punta a punta. Filósofos europeos podían evidentemente continuar siendo consultados, pero se trataba de no dejarles que ocupasen el lugar de sujetos, no convocarlos sistemáticamente como guías y como mentores, tornarlos nuestros objetos de devoración, seleccionar lo que de ellos nos interesaba y utilizarlos para nuestra propia libertación intelectual. En una actitud insurgente, esa filosofía europea debía ser una especie de filosofía objeto de nuestra metafilosofía latinoamericana. Ver la filosofía europea siempre de afuera, sin involucrarse, como una referencia de libertación, pero digamos, más como una referencia de libertación que como un guía intelectual a ser seguido con devoción, como acontecía en nuestros establecimientos de enseñanza. Delante del panorama desolador de las filosofías europeas y especialmente del eurocentrismo latinoamericano, yo tuve que comenzar a construir la filosofía que a mí me gustaría de leer. Escribir las cosas como yo no las veía expuestas por casi ningún pensador. Esto era como una poderosa forma de libertación personal, de conquista de la propia emancipación intelectual, que me hacía falta para enfrentar una vida que no valía la pena vivir y una filosofía que no valía la pena estudiar. Así fui haciendo mis obras a medida que las iba precisando para delinear ese proyecto completamente personal, privado, íntimo y por eso mismo autoral. Pero al mismo tiempo iba siguiendo las exigencias externas académicas, haciendo lo que se esperaba de mí, construyendo una especie de cáscara vacía
que sirviese de cobertura en tiempos de profesionalización de un pensamiento vivo que no podía manifestarse de modo directo. Los europeos pueden darse el lujo de hacer filosofía. Nosotros, indios sudamericanos, solamente podemos metafilosofar. Por lo menos hasta abrir de manera insurgente un espacio propio para nuestro pensamiento. El ejercicio metafilosófico nos permite decir que la filosofía oficial no nos alcanza y tratar de imaginar qué tipo de filosofar preferiríamos hacer. La cuestión de la emancipación, una cuestión pública, me interesó mucho a partir de los años 2000 en adelante. Yo antes me avergonzaba de haber hecho una obra, una ética negativa, una lógica lexical, un cine logopático, tan centrada en mí mismo, sin ninguna indicación, sin ningún horizonte abierto para la emancipación intelectual. Pero recientemente escribí algunas obras, especialmente el diario de un filósofo en Brasil, sobre estas cuestiones públicas, pero ya era un poco tarde. La política continuaba siendo para mí, en palabras de Rorty, algo incidental. Era mejor ver mi obra exactamente como Rorty ve la obra de Derrida, o sea, como una obra emancipada ella misma, aun cuando no sea sobre la emancipación. De todas formas, mi encuentro con la filosofía latinoamericana se dio por fin una substancia para el pensamiento. La cuestión indígena, la emancipación, la conquista de un lugar que fuera el lugar de un sujeto de enunciación, todo eso ya no era metafilosófico ni metafísico. Eso enfrentaba a las cosas mismas. Ahora me daba cuenta de que mi profundo desinterés por la filosofía provenía de que ella no era mi filosofía y que nunca lo había sido. Cabreira nunca quis edificar mais uma filosofia ao lado das outras, mais uma filosofia que destacasse o heróico trabalho do espírito e da cultura, nem mesmo num sentido materialista. Fez apenas uma espécie de metafilosofia negativa, uma antifilosofia. Haverá que mostrar por que vale, talvez, a pena não desistir de ler textos desistentes. Entender a desistência como um gesto político num mundo fundamentalmente insistente e produtivo. Se eu quero entender esse desistente de uma forma que me incomode menos, eu preciso lembrar que a gente se insere nesse mundo num mundo de lutas. Desistir aqui tem que ser já uma luta. Você não tem a opção, quando nos vem a ideia de desistir, de fazer a filosofia como uma coisa entre as outras que a gente só assimila passivamente, desistir é uma rebeldia ou não é viável. Porque a instrumentalização com a qual a gente está sempre posto nas escolas e universidades não permite que você simplesmente cruze os braços. Talvez valha a pena ler os textos de Cabreira que são desistentes em contribuir com a filosofia ocidental, para que nós mesmos constituamos a nossa independência com relação a ser somente mais um veículo, mais um meio de transmissão, de repetição e de que essas ideias sejam majoritárias infinitamente, indefinidamente, sem que a gente possa viver e pensar de outros modos.